Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Asensio. Charla entre desconocidos. Un podcast para todos y para nadie. La fe. Una idea religiosa. ¿Por qué religiosa? Sin fe no tiene sentido una religión. La fe es fundamental. Es ese salto que se tiene que dar para poder llevar al pie de la letra una religión. El tener que manejar las leyes de una creencia, de una costumbre, de una ley divina, porque realmente se cree que es una ley estipulada, ordenada y hasta escrita por Dios. Dios es quien pone el orden, esa ley, ese camino. Y recordar que el cristianismo católico se jacta de ser el cristianismo más antiguo. Se abriría el debate si la Iglesia Católica Romana es la más antigua. ¿Por qué? Dentro del cristianismo, del llamado cristianismo. Porque van a decir, hay muchas denominaciones cristianas, adventistas, luteranos, calvinistas, testigos de Jehová, católicos, católicos romanos, católicos ortodoxos, etcétera. Pero por lo general, casi todas estas denominaciones cristianas, pues son del siglo XIV, XV, después de Cristo. Después de esa reforma que provocó Martín Lutero, a grosso modo, a gran escala. No fue el primer pensador que trató de cambiar las reglas cristianas. No, no, no es el primero ni el único. A lo mejor sí el más importante después de miles de años. ¿Qué pasa? Martín Lutero hace un cambio al cristianismo dominante de su época, que es el cristianismo católico romano. Les digo que anterior a Martín Lutero, pues había habido otros tipos de cristianismo: el arrianismo, el gnosticismo y diferentes formas de vivir el cristianismo, que en el siglo III, en el concilio de Niza, realmente se crea el credo cristiano católico. Se generan varias denominaciones heréticas y así hasta nuestras fechas. Pero quien
pasa a predominar en Occidente es el cristianismo católico. Y les digo, no sé si sea el cristianismo católico el más antiguo, porque también está el cristianismo ortodoxo. Y que si nos vamos a la historia, no de Occidente, de Oriente y Occidente al mismo tiempo, pues realmente la ortodoxia, pues también podríamos oficialmente decir que es más antigua. Sin embargo, es un buen debate. Pero les digo, vamos a suponer hasta Martín Lutero, pues realmente es quien hace una reforma muy interesante al cristianismo. Interesante, pero sobre los fundamentos del catolicismo romano. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, la reforma de Martín Lutero la hace al traducir la Biblia al alemán, del griego al alemán. Aquí podríamos decir que utiliza el canon católico, aunque fuese en griego, pero es el canon romano el que traduce. No añade libros apócrifos o libros gnósticos. Entonces su fundamento es la Biblia cristiana católica, que al traducirla elimina algunos libros, algunos párrafos dentro de el estudio de la Biblia, pues algunos versículos y por qué no algunos capítulos. Y fundamenta la reforma en la fe. Martín Lutero, lo más conocido de él son las 95 tesis, que es una crítica fascinante contra el cristiano católico de su época, y que hoy en día puede uno leerlas y no le encuentra a uno puntos que no sean reales para su época. De acuerdo. Pero ahí nos vamos a ver el fundamento del luteranismo, de ese cristianismo, que no se fundamenta en las 95 tesis que él realiza, que es su obra más importante o la más reconocida. Pero ¿cuál es la idea principal entonces de Martín Lutero? Y aquí viene la idea principal. La fe. Todo ser humano que crea en Cristo y que tenga fe en Él, se puede salvar. Y se oye excelente. Y al escuchar esto, dices, ¿por qué no? Y lo fundamenta con su traducción de su Biblia o de la Biblia griega al alemán. Y nos vamos al cristianismo católico romano. Y un fundamento de la fe católica
es la fe. No hay contradicción, aparentemente. Pero aquí viene lo importante. ¿Cuál es la diferencia? Martín Lutero dice, cualquier ser humano que tenga fe en Cristo puede salvarse. Y lo escucha un católico, va a decir, es real. Pero un cristiano católico que haya estudiado un poco su religión, va a decir, sí, la fe es una idea fundamental. Fundamental. Sin embargo, la fe por sí sola no te va a salvar. Aquí es la gran diferencia entre el cristianismo de la Reforma y el cristianismo católico romano. ¿Qué le falta a la fe que describe Martín Lutero? Las obras. Dice la Iglesia Católica, la fe sin obras no tiene sentido. La fe por sí sola no te va a salvar. Si la fe la llevas a la acción, vas a crear obras. Y ahí es donde proviene la salvación. Entonces, en ese fundamento radica la gran diferencia del cristianismo protestante al cristianismo católico. Martín Lutero elimina las obras como base primordial, algo que el cristianismo católico lo mantiene permanente. La fe con obras son las que te pueden salvar. Y de ahí provienen muchos problemas que realmente separan al cristianismo católico de las demás denominaciones cristianas, exceptuando ortodoxos hoy en día. Importante. Cultura general del cristianismo. ¿A favor o en contra? ¿Qué importa? Pero sí hay una gran diferencia entre un cristianismo católico y un cristianismo protestante. Y es un fundamento, no nada más en las 95 tesis fascinantes de Martín Lutero, porque las 95 tesis de Martín Lutero no son el fundamento de su cristianismo. Las 95 tesis son una crítica al sistema cristiano católico de su época y que hoy en día puede tener presencia real. Me atrevería a decir que sí, pero sí hay una gran diferencia. La fe por sí sola te salva, como lo dice Martín Lutero, o como lo dice el cristianismo católico romano. La fe con obras te van a otorgar la salvación. La fe sola no es suficiente. Charla entre desconocidos, un podcast para todos y para nadie.